de Podemos. Nosotros volvemos a la actualidad internacional, pendientes de los ataques de Donald Trump a Zelensky, mirando los mensajes de Rusia a Europa. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Eduardo Oria, el presidente del Instituto Choisela en España y profesor honorífico del CSDEN. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pues encantados de tenerte por aquí, mirando a los mensajes del presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que sorprendía en las últimas horas, ya no solo por su llamada a Putin, ya no solo por las conversaciones ayer en Arabia Saudí, sino por sus mensajes, sus ataques a Volodymyr Zelensky, hablando de que tiene un 4% de aprobación, hablando de los 500.000 millones que le debe Ucrania y también diciendo que Ucrania, que Zelensky es el culpable de esta guerra. Quiero saber qué te parecen estos mensajes de Donald Trump y esta máxima presión ya sobre Zelensky. Bueno, yo lo que pienso es que en este caso las declaraciones del presidente de Estados Unidos, como siempre, pero no son correctas. Es decir, que hay que recordar que precisamente fue Estados Unidos el que, una vez caída la Unión Soviética, es que parece que se nos olvida la historia, ¿no? Pero una vez caída la Unión Soviética, en 1991, pues resulta que Ucrania se sabe que se separa era parte de Rusia. Bueno, pues decide el primer ruso separar Ucrania y en 1991 Ucrania entra en un consejo en la OTAN que se llamaba el Consejo de Cooperación Atlántico. Y esto se hace porque quería Estados Unidos. Pero la historia sigue, es decir, en 1994 se hace un acuerdo con Ucrania desde la OTAN y entra en un programa, si mal no recuerdo, algo así de Asociación para la Paz o algo similar, y en 1997 se refuerza ese acuerdo, siempre con Estados Unidos detrás. Para llegar a 2008, si mal no recuerdo, hay una reunión de la OTAN, una cumbre en Bucarest, y en esta cumbre es cuando se habla de que Ucrania se le abre la puerta para que entre en la OTAN. Eso no es posible si Estados Unidos no quiere. Entonces, porque los países, digamos, que forman parte de la OTAN, como es conocido, siempre van detrás de lo que dice Estados Unidos, porque Estados Unidos es el fundador de la OTAN y, digamos, es el país que de alguna manera gobierna la OTAN. Luego, esto lo que dio pie, precisamente, a mi modo de ver, es que Rusia temía que Ucrania entrara en la OTAN, con lo cual tenía la OTAN en las puertas de Moscú. Y esto es lo que lleva, a mi modo de ver, a la anexión de Crimea y Sebastopol en 2014. ¿Cómo siguen las conversaciones? Con Estados Unidos detrás, pues resulta que, claro, tenemos la guerra de 2023, que es la invasión ilegal, por supuesto, de Rusia a Ucrania, pero es Estados Unidos quien ha estado detrás. Luego, el premier Trump querrá decir, o el presidente americano querrá decir lo que quiera, pero Estados Unidos ha estado siempre detrás. Bueno, Estados Unidos que ha estado detrás, al menos con la anterior administración. Sin embargo, ahora Donald Trump habla incluso de elecciones en Ucrania, manda un ultimátum con estos 500.000 millones. ¿Cómo se va a parar esta presión sobre Zelensky? ¿Quién puede interceder? Porque vemos que está dejando muy claro, primero, su apoyo a Putin, pero también este rechazo, ¿no? Estos ataques contra Volodymyr Zelensky. ¿Hasta dónde va a poder aguantar el presidente de Ucrania? Bueno, aquí vuelve a ver otra falacia. Como saben ustedes, a mí me gusta hablar de economía porque no entiendo la geopolítica sin los dólares, y entonces 500.000 millones es una cifra exorbitada. Es decir, que quien más ha aportado ha sido la Unión Europea, en el entorno de unos 130.000 millones, y Estados Unidos andará como los 120.000. Es decir, estamos hablando entre 250, máxime 290.000 millones, que es lo que ha llegado a Ucrania. Siempre me pregunto dónde está esa cantidad enorme de dinero, pero muy lejos de los 500.000 millones. Por lo tanto, es verdad que con la guerra Vladimir Zelensky tenía que haber hecho elecciones, pero claro, si estamos en guerra, yo veo que es muy difícil ponerse a hacer unas elecciones, porque lo que se está moviendo son tropas militares, es decir, en una conflagración no veo yo que sea posible hacer elecciones. Luego, por lo tanto,
estamos en una situación en la que, desgraciadamente, el presidente Trump empuja y Zelensky es, digamos, la pieza más débil en este contexto, en tanto que la Unión Europea no tiene, desgraciadamente no tenemos ni voz ni voto. Entonces, hay que hablar que se está configurando un nuevo orden mundial. El que no lo quiera ver, pues es que está ciego, y ese orden mundial, pues por un lado está Estados Unidos, por supuesto está China y Rusia, que no era nada, es decir, Rusia era, bueno, digamos, un país que económicamente no podía competir ni con la Unión Europea ni con Estados Unidos. Aparece en la primera fila como uno de los componentes de este nuevo orden mundial de la mano de Estados Unidos. Y desgraciadamente, pues esto que se veía venir con la llegada de Donald Trump, pues la Unión Europea hemos estado quizás dedicados a otra cosa y ahora pues nos vemos que nos tenemos que recomponer de mala manera. Pues precisamente hablando sobre la situación de Europa, ha sido analizado por parte del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que dice que Europa se sienta en la mesa de los niños. ¿Puede ser un resumen de cómo está la situación geopolítica actual? ¿Puede ser una explicación de por qué Europa no puede estar en estas negociaciones sobre Ucrania? Bueno, a mí me parece ofensivo, pero lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores ruso, hombre, es ofensivo porque Europa pues no somos niños de ninguna manera. Lo que es cierto es que los líderes europeos, y esto lo hemos visto en esta semana en esa mesa que ha hecho el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, pues oiga, se sientan allí, no sé, un número de dirigentes, unos opinan A, los otros opinan B, y la Unión Europea no tiene ningún papel. ¿Por qué no tiene ningún papel? Porque se sienta a la presidenta de la Comisión, se la sienta allí. Entonces, parece como si fuera otro país. Entonces, todo es un despropósito y, claro, lo que se necesita es que Europa, los líderes europeos se pongan las pilas y Europa tenga algún papel. Desde luego Europa no somos niños, pero es verdad que nos falta un liderazgo que, bueno, a veces he leído en algún sitio que ojalá tuviéramos a Churchill alrededor nuestro, porque claro, lo que estamos viendo actualmente, Alemania va a estar en unas elecciones y todo apunta a que Schröder va a salir. Macron, tiene, digamos, la mayoría del pueblo francés está en contra suya. El resto de los países, pues no jugamos a nada, y el Reino Unido no está en Europa. Entonces, el Reino Unido yo creo que está expectante a ver de qué lado se pone, y por supuesto siempre estará del lado de Estados Unidos. Bueno, pues mirando a Rusia, mirando a estas declaraciones sobre Europa, te quiero preguntar a otro de los afectados de estas conversaciones, el principal afectado, seguramente el principal perjudicado es Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que hoy respondía al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, sobre estas elecciones, sobre estos 500.000 millones. Decía que el presidente de Estados Unidos, que Donald Trump, vive inmerso en la burbuja de desinformación de Rusia. Hay máxima presión sobre Zelensky, está intentando revolverse, defenderse. De momento no firma estos documentos con Estados Unidos, pero ¿hasta dónde va a poder resistir? Bueno, claramente es el perdedor de la fiesta. Es decir, que a mí me da mucha pena que un país como Ucrania quede totalmente destruido. Quisiera recordar que, por cierto, de esto no se habla, pero hace un par de años, o no, yo creo que fue el año pasado, precisamente Zelensky firmó un acuerdo con el presidente de BlackRock, el mayor fondo de fondos del mundo, es decir, maneja 11 billones de dólares, y firmó un acuerdo para la reconstrucción de Ucrania. Entonces, firma un acuerdo con BlackRock, y BlackRock es el que apoya a Donald Trump. Es decir, todo es una especie de despropósito en el que, desgraciadamente, el pueblo ucraniano queda destrozado y Zelensky no tiene nada que decir. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, ha perdido las opciones que tenía y nadie le tiende la mano. Entonces,
ponerse Zelensky a competir con Estados Unidos, bueno, pues no deja de ser si se me permite la expresión, una pataleta. Es decir, porque China, que es quien puede arreglar esto, está mirando de momento para otro lado. Pero veremos a China diciendo que ahí necesita su papel, y su papel, quizás sea la Unión Europea, no lo sé. Bueno, pues veremos cuáles son los siguientes pasos de Zelensky, veremos si entra o no en la Unión Europea. Mientras tanto, en Europa se está debatiendo precisamente pues estas negociaciones que ha habido entre Rusia y Estados Unidos. Se habla del posible envío de tropas europeas a Ucrania. Hoy tenemos la segunda parte de esta reunión de emergencia en París. ¿Qué te pareció la primera reunión, Eduardo? ¿Qué esperas de hoy con los países que no asistieron a la primera cita, con Canadá? ¿Qué está buscando Emmanuel Macron con estas reuniones? Bueno, yo lo que creo es que todo parte de la situación del propio Emmanuel Macron. Es decir, que tiene una popularidad del 20%, hay una guerra en Ucrania, es decir, y entonces aquí se está hablando de mandar tropas. ¿Qué tropas? Es decir, la Unión Europea, desde el punto de vista, digamos, de lo que sería la defensa, pues es un poco, los mecanismos que tenemos son muy limitados y por lo tanto, si hay una paz, pues ya veremos cómo es la paz, pero estar hablando de enviar tropas, a mí me parece que no tienen, los dirigentes europeos no están en un sentido de la realidad, es decir, que algo que tendrían que tener previsto, por lo menos desde hace un año, de cómo iba a terminar esto, pues nadie estaba pensando en esto, porque todos los problemas en Europa son problemas domésticos. Es decir, que Emmanuel Macron mira a Francia, es verdad, ya como digo, seguramente la semana que viene no estará. Si aparece la CDU, los democristianos, pues ahí va a haber otro esquema. Y luego hay países como, por ejemplo, Polonia, que está al lado de Rusia, no quiere enviar tropas. Y luego Macron no ha invitado a países que son de la OTAN y que están en la Unión Europea, no les ha invitado a la mesa. Entonces, es todo, no sé, a mí me da toda una sensación de que se ha perdido el sentido de la realidad, y cuando se pierde el sentido de la realidad, pues los políticos quieren hacer golpes de efecto y dan patadas al aire. Pues pendientes de Europa, de la situación en Ucrania, de los mensajes de Donald Trump. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buen día. Nosotros que vamos a terminar mirando a las palabras de